Hola, ¿qué tal, queridos alumnos de quinto año? Les saludo afectuosamente una vez más. Y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con la cápsula número 18 de Ciencias Naturales, y en la cual vamos a trabajar para responder la siguiente pregunta, Ciencias Naturales. ¿Qué ocurre cuando se agrupan las células? ¿Cómo lo vamos a aprender? Una vez más, ¿cierto? Analizando la información presente en esta presentación, las imágenes. ¿Y para qué lo vamos a aprender? Bueno, para conocer, ¿cierto? Que todos los seres vivos, animales y plantas están constituidos por las células. Bien, vamos a recordar un poquito, nosotros estamos viendo la unidad cómo la estructura de la organización ¿cierto? De los seres vivos. Y comenzamos reconociendo en las cápsulas anteriores que la célula es la unidad básica de todo ser vivo, ¿cierto? Y se clasifican en organismos unicelulares y pluricelulares de acuerdo a la cantidad de células que tienen, ¿se acuerdan? Bien, bueno, la célula está formada por varios componentes que se encuentran coordinados entre sí. Si analizamos esta infografía que tenemos acá, nosotros partimos con la célula, que es la unidad básica, ¿cierto?, de todo ser vivo, las células. Cuando las células se unen, se agrupan, ¿cierto?, de acuerdo a la especialidad que tengan las células, conforman tejidos, como la piel. La piel es un tejido. Los tejidos después conforman los órganos, ¿cierto? Y un conjunto de órganos, ¿cierto? Conforman aquí, tenemos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tenemos el estómago, tenemos, ¿cierto? Este sistema digestivo, ¿cierto? Y tenemos el estómago, ¿cierto? Tenemos los intestinos gruesos, intestinos delgados, ¿cierto? Varios órganos que conforman un sistema, ¿verdad? Y un conjunto de sistemas conforman un organismo, ¿cierto? Ya un ser completo. En esta ocasión aquí tenemos una niña, puede ser un niño, puede ser un perrito, puede ser un arbolito. ¿Mm? Bueno, después aclarado la infografía, vamos a entrar nosotros de lleno entonces a responder la pregunta. Dice, cuando se agrupan las células, ¿qué es lo que se conforma? Bueno, precisamente, ¿cierto? Los tejidos. Bueno, se pueden diferenciar más o menos 200 tipos diferentes de células en el cuerpo humano que se clasifican o organizan en 4 diferentes tipos de tejido. El tejido epitelial, recubrimiento, como la piel; el tejido conectivo, la conexión; el tejido muscular y el tejido nervioso. 4 tipos de tejido. Ahí están, ustedes pueden observar la imagen de acá. Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y el tejido nervioso. Bueno, veamos las características del tejido epitelial. El tejido epitelial, especializado en la protección, revestimiento y absorción o secreción de sustancias. Las células forman membranas manteniéndose unidas entre sí, entre las células características se encuentran células exocrinas del páncreas, enterocitos de las paredes del intestino delgado, querentoncitos de la piel, entre otros. Ya, voy a aclarar un poquito esto, chicos. Nos queda claro que las células al agruparse conforman tejidos, pero no todos los tejidos son iguales, ¿cierto? Entonces ahora, cuando las células forman tejido, tienen ciertas propiedades, y las células se agrupan de acuerdo a una función específica. Las células dentro, cuando se van juntando, siguen trabajando, siguen haciendo cosas muy, muy coordinadamente para conformar un tipo de tejido, ¿cierto? No es lo mismo el tejido de la piel externa que el de la piel interna, ni de los órganos internos, ¿cierto? No es lo mismo el tejido de un pulmón que el tejido del corazón. Por lo tanto, ahí trabajan distintas células con distintas propiedades, ¿cierto? Los huesos, por ejemplo, que son un tipo de tejido, no son flexibles. De lo contrario, ¿cierto? No podríamos sostenernos. Son rígidos, ¿verdad? Entonces, eso sí, muy importante a tener muy presente. De acuerdo a las características de las células, es el tipo de tejido que se conforma, ¿ya? Entonces, en el tejido epitelial tenemos el epitelio, tejido vascular e inervado, ¿cierto?
El tejido epitelial crea una barrera selectiva capaz de facilitar o inhibir el intercambio de sustancias específicas. ¿Qué significa esto? Que permite que ingresen o salgan ciertas sustancias por entre medio del tejido. ¿Ya? Algunas veces permite que salgan sustancias y algunas veces permite que entren sustancias por el tejido. ¿Bien? Después tenemos el tejido conectivo. ¿Bien? El tejido de relleno o de sostén forma cápsulas de almacenamiento de sustancias, cumple funciones de defensa. Las células se encuentran separadas, es el tejido más abundante en el cuerpo y presenta variaciones especiales, tales como el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, el tejido sanguíneo. La sangre, chicos, también es un tipo de tejido. La sangre no es agua ni líquido como se cree. O sea, tiene componentes obviamente de agua, pero la célula es un plasma, es un tejido, ¿ya? Con funciones dentro de la sangre. Hay células que, leucocitos, leucocitos, y que tienen funciones específicas, por lo tanto, es un tejido. La sangre es un tejido, ¿ya? Eh, como dice sangre, el tejido adiposo, como ejemplos de célula representativa, se, se cuentan fibroblastos, osteocitos, condrocitos, adipocitos, eritrocitos y fagocitos, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes ven la infografía acá, tenemos el tejido conectivo, se dan cuenta, el tejido cartílago, todos tienen propiedades y características propias y formas distintas, porque tienen funciones distintas, ¿ya? Eso tiene que quedar muy claro, lo repito. Los tejidos tienen, de acuerdo a las células que se agrupan, funciones específicas y características muy específicas también. No son todos los tejidos iguales, ¿ok? Por último tenemos acá, perdón, el tejido muscular. El tejido muscular tiene muy desarrollado el citoesqueleto. Las células se especializan en la contracción generando movimiento. Se destacan los miocitos como las células más representativas. Aquí, este tipo de tejido son características de los músculos, chiquillos. Los músculos se contraen, ¿cierto? Y generan movimiento. Y se fijan que acá, por ejemplo, el mismo estómago, el estómago también está conformado por músculo. El estómago se mueve. Para ayudarnos en el proceso de digestión, el estómago se mueve, se contrae, al igual que el corazón, ¿cierto? El corazón es un músculo maravilloso, ¿cierto? Que está todo el día, hay una bombita ahí bombeando, ¿cierto? Haciendo el movimiento. Entonces tenemos células muscular, cardíacas, ¿cierto? Correspondiente al corazón. Tenemos células muscular esquelética, que son los músculos que tenemos en los bracitos, las piernas, ¿cierto? Y célula muscular lisa, como es el estómago. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Después tenemos tejido nervioso. El tejido nervioso es un tejido muy especializado. Sus células, llamadas neuronas, responden con impulsos nerviosos frente a estímulos. Están acompañadas por las células de la glía o células gliales. Las neuronas coordinan la actividad de otras células. Aquí se muestra, por ejemplo, las neuronas son una maravilla de la naturaleza, ¿cierto? Que nos permiten a través de estímulos eléctricos, impulsos eléctricos, perdón, nuestro funcionamiento, nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, ¿cierto? Ahí está, ocurren, pues, imagínense, el cerebro de un joven, miren. Esta es la forma acá de una neurona, la dendrita, ¿cierto? Acá tenemos el axón, que es como el cuerpo, y acá se fijan, esto forma una terminación sináptica, miren, donde se conectan maravillosamente nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso que nos permite caminar, hablar, pensar, recordar, ¿cierto? Bueno, vuelvo entonces, básicamente, vamos a recordar un poquito más. Los cuatro tejidos más importantes, por así decirlo, son el tejido conectivo, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Hay otros tejidos, pero estos son como los que más se destacan. Y después tenemos, bueno, para la actividad, términos pareados. Coloca el número de la columna A en el espacio de la columna B que corresponde en tu cuaderno de asignatura. Aquí, obviamente, ustedes tienen que colocar, ustedes saben esto, ¿cierto? Lo que corresponde acá del tejido nervioso, columna A. ¿Dónde irá, cierto? El tejido nervioso. Ustedes revisan bien la información y van a ser capaces de realizar esta actividad sin ningún problema.
Después tenemos en el ticket de salida la pregunta de cuál es la principal función de los tejidos. Y dos cositas que hayan aprendido en esta cápsula y señalarme en qué les puedo ayudar para mejorar o profundizar estos contenidos, ¿cierto? Si alguien quiere saber más, bueno, se comunica conmigo y yo le envío material también para que pueda seguir investigando, aprendiendo. ¿Ya? Bueno, es muy importante, chicos, trabajar, también es muy importante seguir cuidándose. Tenemos el grupo de WhatsApp creado, ustedes ya lo tienen hace rato ya, y el correo institucional donde ustedes se pueden comunicar conmigo. ¿Mm? Entonces, solo recordarles, ¿cierto?, que hay que trabajar para aprender y que se tienen que seguir cuidando, cumplir las normas sanitarias, hacerle caso a la mamá, ¿verdad? Y nos estaríamos encontrando la próxima semana y yo espero muy pronto también con las clases en línea, ¿cierto? Que ahí ya vamos a poder interactuar de forma mucho más rápida, por así decirlo. Así que deseándoles que sigan estando muy bien y que tienen que seguir cuidándose, me despido afectuosamente, ¿no? Que estén muy bien, chicos, cuídense mucho.